Pero además hay una cosa muy curiosa en la política internacional de la industria química, y es esto que los mismos químicos llaman de sustitución lamentable. ¿Qué es la sustitución lamentable? Ok, cuando hay una fórmula química que después de años de denuncias y demás se encuentra que es tóxica, entonces la industria química lo que hace es cambiar levemente la fórmula sin tocar la esencia. Es curioso, porque ahí está la diferencia entre el bifenol A y el bifenol B, que cualquiera ve geométricamente que es más o menos lo mismo. Es curioso, porque la industria química, cuando tiene que presentar, en muchos casos, tiene que presentar el producto que va a lanzar al mercado con 3 meses de antelación. Nota a pie de página: en los Estados Unidos, la mayoría de los productos que se reconoce que pueden ser tóxicos deben de presentarse a la EPA con 3 meses de antelación. Entonces la EPA tiene 3 meses para investigar si el producto es tóxico o no. Como nunca tiene tiempo para hacerlo, porque entran 700 productos por año al mercado y es imposible controlar todo eso, se pasan los 3 meses. A los 3 meses la EPA tiene el derecho de mandarle una nota a la empresa y decirle: tengo 3 meses más de chance para evaluarlo, porque no tuve tiempo. Y entonces entran los segundos 3 meses. A los 6 meses, como tampoco lo evaluó porque no tiene tiempo, entonces automáticamente entra en el mercado, porque la ley dice eso. Total, todos los productos químicos, ustedes se preguntarían cómo, no pasan por regulación, pasan sui generis, o sea, pasan por esa cosa. En la práctica entran en directo, solo que a veces tarda un poquito más. Ok, pero no, decía que es muy curioso, porque cuando una empresa química mete un producto sintético en el mercado, justifica que ese producto no es tóxico, entre otras cosas, porque hay casos de una fórmula química geométricamente muy parecida y no es tóxica. Entonces dice, como acá la esencia es igualita, este otro tampoco va a ser tóxico. Pero a la hora en que se sacó como esto, ¿saben que ese BPA está en los envases? Y es un disruptor hormonal y cancerígeno. Y se desprende cada vez que uno toma agua, se va tomando. Hace 2 o 3 años lo prohibieron en las mamaderas en la Unión Europea, ahora está prohibido en Estados Unidos también, y ya lo están sustituyendo en todo. Acá, infelizmente, en esos países dice qué cosa tiene, si tiene el BPA o no. Acá yo busqué por todos lados y esta no dice. Y otra que era de la Coca-Cola, o no sé si esta es de la Coca-Cola, a esta altura nunca se sabe. Otra que era de la Coca-Cola, de agua, le busqué, tampoco dice nada. No sabemos qué estamos teniendo. O sea, no sabemos dónde va el agua, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué pasó con eso? Pues se cambia uno por otro. Y el resultado, en este caso en particular, fue peor. Porque han demostrado que es mucho más tóxico el que sustituyó. Pero para entrar al mercado basta que le cambien una letrita, porque es otro producto. Entonces se puede entrar al mercado aún habiéndose prohibido el anterior. Entonces, por eso se llama sustitución lamentable de los mismos químicos, ¿no? Y hay un montón de ejemplos de los ahí que puse abajo, cuando se va sustituyendo una cosa por otra y son todos tóxicos, uno detrás de otro. Ok, esto va de la mano del crecimiento de la propiedad intelectual. Yo les decía, bueno, esto del crecimiento de la propiedad intelectual, de las cuales hay diversas formas, ¿verdad? Están las patentes, están los secretos industriales, están las marcas registradas, está el copyright, básicamente esas. La patente es la más elocuente de todos estos problemas. Las patentes tienen un boom a partir de este siglo, pero un boom espectacular, crecimiento exponencial de las patentes. Y esto tiene una explicación muy lógica, y es lo que algunos llaman ya de arrebatamiento, no sé cómo decirlo, de que hay una tendencia muy fuerte dentro de las empresas, en lugar de a producir, porque ya no pueden tener más ganancias, ya el grado de explotación de la fuerza de trabajo es tan alto que los trabajadores, es muy poco el tiempo de trabajo que están en la empresa, es muy alta la tasa de explotación, pero son muy pocos los trabajadores, ya no hay trabajadores en las empresas de punta. Entonces, ¿qué sucede? Se pone en riesgo la ganancia, y se han dado cuenta que a través de estas formas de propiedad intelectual pueden arrebatarle ganancia a otros sectores. Entonces hay una lucha
de los sectores del capital por apropiarse de la ganancia ya producida por otros sectores, ya ni siquiera es productivo. Y es todo el tema de la financiarización, de generar patentes y de apropiarse de las patentes de otros. Hay una cosa muy interesante que desde el mediados de los años 90 las grandes corporaciones han creado equipos de abogados que se llaman Strategic Investors, inversores estratégicos, que se dedican a comprar patentes por todos lados y a hacer asociaciones con todas las pequeñas empresas para estar en el board, en la comisión directiva de las empresas, de manera de tener control de las empresas. Entonces ahora esas grandes corporaciones controlan totalmente todas las pequeñas empresas, de manera de que cualquier patente queda para ellos. Se apropian de las patentes y de esa manera controlan un capital sin tener que producir nada, prácticamente, porque eso son como bonos a futuro, son acciones que quién sabe si lucran en el futuro o no, pero se van acumulando en las grandes corporaciones. Ese es un ejemplo muy interesante. Ahí la línea azul es el crecimiento de las patentes. Como ven ustedes, prácticamente desde los años 90, un poquito más, hay un crecimiento exponencial de la curva de la línea azul, ¿verdad? Y ahí superpuesta está desde 1900 al 2010 la evolución del PIB mundial. Resulta que el Producto Interno va cayendo y las patentes van en aumento. Entonces, ¿dónde está aquí ese argumento de que hay que ser competitivo, hay que tener patentes, hay que hacer patentes, la ciencia tiene que patentar, tiene que tener diversas formas de propiedad intelectual, pero resulta que la patente no ayuda en nada al crecimiento de la producción mundial? La producción mundial sigue cayendo. Y eso no tiene nada que ver, se maneja por otro lado. Es todo capital ficticio, es capital que son títulos de propiedad, pero no es la producción real. Entonces ahí tenemos un problema del desarrollo de la ciencia ficticia. Porque digo ciencia ficticia porque hoy en día todas las agencias que promueven el desarrollo a nivel mundial, y en Uruguay también, están en la onda de que el investigador tiene que patentar, tiene que buscar la forma de innovar. ¿Y qué es la innovación para ellos? Es patentar, no es que se produzca algo que realmente dé resultado. Además hay una cosa que está intrínseca. Supongamos que efectivamente se hace una innovación productiva. ¿Qué significa hacer una innovación productiva? Significa introducir más maquinaria, más equipo, más automatización respecto a lo que había ayer. Y eso significa reducir el tiempo de trabajo vivo. Por lo tanto, si eso va llevando a un estancamiento del capitalismo y a la caída de la ganancia. Indudablemente no hay otra forma. Entonces, tendencia a la caída de la ganancia y aumento de la tasa de explotación del trabajo son dos cosas que van de la mano. Y esto lo promueve permanentemente. Es decir, la innovación da un salto y pone un nuevo equipo que significa menos trabajo, más explotación y a la larga una tendencia a la caída de la ganancia, lo cual se manifiesta en las crisis, que termina una y empieza otra al poquito. Ok, esto me lo voy a saltear porque no tiene caso. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de la industria de la propiedad intelectual sobre la industria química? En primer lugar, un gran desarrollo de la jurisprudencia para garantizar la propiedad intelectual. Esto incrementa los riesgos químicos. Por ejemplo, el papel del secreto comercial y las cláusulas de confidencialidad. Esto es importantísimo. Además está decir que la industria química es una de las que más secretos industriales tiene de todas las ramas industriales. Tiene prácticamente de la propiedad intelectual el 60% son secretos industriales, contra otras ramas que tienen más patentes y demás. ¿Por qué esto? ¿Por qué el secreto industrial es importante? Es importante porque cuando una empresa declara que esa información es secreto industrial, tiene que dar menos información a los órganos del gobierno. Menos información en términos toxicológicos inclusive. O sea, cuando patenta tiene que decir
todo lo que contiene, paso por paso, y por lo tanto está divulgando, de alguna forma, ¿verdad?, el contenido de los productos químicos. Y supuestamente tiene que demostrar con información de artículos publicados, de casos, de otros casos, que eso no es tóxico. En el caso de que sea un secreto industrial, como es un secreto y no se registra, entonces le dice directamente, esto es un secreto industrial. Entonces el producto entra al mercado como secreto industrial. Entonces no hay ninguna información pública de ninguna naturaleza. Muy importante. Tendencia a restringir la regulación para corregir en lugar de prevenir. Es decir, toda la regulación química es producto por producto y no se bajan de ese tren. Cuando toda la rama de químicos que son un poco más conscientes pues, de los problemas, que se llama química verde y que pretenden medio corregir todo el caos de la toxicidad de la industria química, dicen no se puede regular producto por producto, porque es infinito. Además que se regula uno y surgen 10, o surgen 20 o 100, como puse en el ejemplo allí. Lo que hay que hacer es regular por familias de productos, y toda esa familia va para afuera. Bueno, la industria química y los gobiernos, pues, están atrás de que no, producto por producto. Cada caso es un caso, y por lo tanto no se puede regular en bloque, lo cual hace que la regulación sea imposible o marginal. Luego pongo ahí, lucha por la apropiación de la ganancia en la distribución. Es lo que les decía, surge ese inversor estratégico que se ocupa simplemente de captar innovaciones en todos lados y concentrarlas. Ustedes saben que en Estados Unidos hay por lo menos una docena de grandes bufetes de abogados que se encargan de, que tienen a su vez una serie, un stock de patentes, y que se encargan de mandarles cartas a todos los empresarios. Empresarios que tienen una empresa de repente de $500.000, que es nada para esos países. Les mandan cartas diciendo, usted en su proceso está infringiendo una patente y lo vamos a llevar a juicio. Los pobres tipos, sobre todo los chicos y los medianos, se ponen como locos y terminan pagando cualquier cosa. De cualquier cosa estoy hablando desde casi centavos, porque hay muchos casos en que arreglan el problema por $5.000, lo cual para la empresa no es nada, hasta otros que tienen que pagar cientos de miles de dólares para que no los lleven a juicio, porque saben que si van a juicio, pues la gran corporación que tiene el equipo de abogados se los come, en el tiempo los desangra, le va dando largo y los va desangrando. Es muy difícil decir que un procedimiento que estoy realizando al interior de mi empresa no está ya patentado, porque no solamente se patentan productos, se patentan procesos. Entonces el día de mañana yo levanto el brazo para tomar agua así y dice, no, eso está patentado, lo tengo que tomar con la otra mano. Exactamente, se patentan procesos de gestión, inclusive, se patenta cualquier cosa. Entonces es muy fácil que uno, sin saber, digo uno, el empresario, sin saber, esté infringiendo una patente que está por ahí dando vueltas. Entonces cuando lo amenazan de juicio, Dios mío, esto es un verdadero caos a nivel mundial. Esto de las patentes y los secretos comerciales, sin hablar, son equipos de detectives atrás de eso. Ok, bueno, eso es el dato de la industria química y farmacéutica. Entonces voy a terminar a ver si tenemos preguntas y por ahí intercambiamos un poco más, porque si no se va a hacer esto muy largo. ¿Cuáles son las conclusiones simples que estoy tomando de lo que expuse acá? Primero, no obstante la semejanza con otras formas de vida, el ser humano tiene un comportamiento particular con la naturaleza externa, de mediación acumulativa. Este es un punto clave para el ser humano en su conjunto. 2. Las relaciones sociales capitalistas generan fuerzas intrínsecas. Es decir, cuando digo fuerzas intrínsecas, quiero decir que no es un problema voluntario, es un problema forzoso, necesario. Es parte de la forma como funciona el capitalismo, que comandan la relación del ser humano con la naturaleza externa, con un ritmo, o sea, una velocidad de apropiación de los ecosistemas cada vez más rápido, de utilización de materia prima cada vez más rápido, de expansión en el globo terráqueo cada vez más y más, de nivel de profundidad, caso de los transgénicos, caso de los seres vivos nuevos que no existen, caso de materiales que antes no existían, sin precedente en la historia. El control técnico de la naturaleza está centrado en la manipulación de la materia y en la industria química. Esta es la causa inmediata.
no quiero poner como culpable, los químicos son malos, no, nada que ver con eso. La división social del trabajo ha llevado precisamente a ese punto, y a que hoy en día la sociedad humana se base en la manipulación de la materia y en la manipulación en la creación de elementos o sustancias químicas sintéticas que están en todo, en absolutamente todo. Ahí el sillón que están sentados debe tener anti-ignífugos, antiflama. Esos son cancerígenos, ya están prohibidos en todos los países del mundo desarrollado. Acá tal vez no. Ahí también están sentados, hacia arriba, no lo tienen ahí. También, la pared no sé si no tiene piedra de plomo. El control técnico de la naturaleza está centrado en la manipulación de la materia. La industria química es la causa inmediata de la crisis ambiental contemporánea. Hegemonía de la financiarización de la economía promueve la ciencia ficticia. Es decir, ya nadie investiga para algo importante, útil. Lo que uno investiga es para patentar, sirva o no sirva para nada. Y esa patente le permite atrapar valor que ya está siendo generado. Pero ojo, si no se genera nuevo valor, el capitalismo va a las ruinas. Antes, claro, se come a la población en guerras, en hambre, en degradación física, biológica, con enfermedades y demás. Y generación de trabajo improductivo. Todos esos equipos de abogados, los equipos de detectives que trabajan para robarse secretos comerciales, las grandes corporaciones están llenos de eso. De policías que van atrás de los secretos comerciales. Eso es un gran negocio, porque es mucho más fácil robarle al vecino, al otro capitalista, que andar produciendo materialmente. La educación y la ciencia crecientemente privatizadas se corresponden con la profundización de la división social del trabajo científico, marginación de la reflexividad sobre los procesos productivos. Una de las peculiaridades es que el ser humano puede pensar lo que está haciendo, ¿verdad? Cosa que no hacen otros animales. O sea, es un tema de reflexibilidad. Se da cuenta si está contaminando. Y así desde el origen del ser humano. De hecho, la agricultura, ¿qué es? La agricultura es una búsqueda de reproducir artificialmente algo que podía desaparecer si se capturaba directamente en la naturaleza. La cría de animales. Son formas de reproducir, o sea, es parte de la reflexividad. Ahora, si todos los procesos de innovación están centrados sustancialmente en procesos automáticos, no hay absolutamente ninguna reflexividad. Más, se está sustituyendo crecientemente a los científicos por los tecnólogos. Eso sucede en todas las ramas. En la química es palpable. Más, en ramas súper sofisticadas. Por ejemplo, en las nanotecnologías no se necesita ser ni físico ni químico para manejar un microscopio de tunelación atómica y saber los efectos que tiene una determinada o las reacciones que tiene un determinado material. Basta ser un conocedor del instrumento, que de repente se aprende en 6 meses. Entonces, ¿qué sucede? El tecnólogo va sustituyendo al científico y el tecnólogo no tiene la más mínima posibilidad de establecer intermediaciones más allá de lo que está en forma mecánica investigando. Entonces se va perdiendo la reflexibilidad, se va perdiendo el conocimiento de conjunto, se va perdiendo las intermediaciones que esas nuevas cosas que largamos al medio ambiente tienen, porque está toda la división científica parcelada en cositas chiquititas. Cada quien sabe una cosita y no sabe lo más importante, que es cómo funciona de conjunto.